A través de los siglos, hemos ido a la guerra contra otros países por innumerables razones. Pero ¿te imaginas una guerra en la historia peleada por un pastel o un perro? Tan absolutamente absurdo como suena, estos fueron reales. Muchas guerras en la historia se han peleado por razones tontas. Aquí hay algunas razones tan ridículas que la gente de la época sintió que eran suficientes para poner en juego a sus hombres, su riqueza y sus vidas. La acertadamente llamada Guerra de los Cerdos fue una discusión sobre un cerdo sacrificado que condujo a un conflicto a gran escala entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. La controversia comenzó en 1859 en la isla de San Juan, un trozo de tierra ubicado entre los Estados Unidos continentales y la isla de Vancouver. En ese momento, la isla era el hogar de colonos estadounidenses y empleados británicos de la Compañía de la Bahía de Hudson, y ambas partes habían reclamado su suelo fértil. Los primeros y únicos disparos de la Guerra de los Cerdos se produjeron el 15 de junio de 1859, cuando un granjero estadounidense llamado Lyman Cutler mató a tiros a un jabalí negro de propiedad británica después de descubrir que el animal entraba a su campo de papas. La discusión que siguió sobre el cerdo muerto aumentó las tensiones entre los dos grupos de colonos y Cutler finalmente fue amenazado con arresto. Después de que los estadounidenses informaron el incidente a los militares del ejército de los Estados Unidos, enviaron al capitán George Pickett, más tarde un general confederado durante la Guerra Civil, a San Juan con una pequeña dotación de tropas. Pickett subió la apuesta al declarar que toda la isla era propiedad de los Estados Unidos, y los británicos respondieron enviando una flota de buques de guerra fuertemente armados a la costa. Se produjo un enfrentamiento absurdo durante varias semanas. Las dos naciones finalmente negociarían un acuerdo que permitiría la ocupación militar conjunta de la isla de San Juan en octubre de 1859, poniendo fin a la Guerra de los Cerdos como un punto muerto sin derramamiento de sangre, salvo por un desafortunado cerdo. En uno de los conflictos más extraños del siglo XX, un perro sin darse cuenta desencadenó una crisis internacional. El incidente fue la culminación de un largo periodo de hostilidad entre Grecia y Bulgaria, que había estado en desacuerdo desde la Segunda Guerra de los Balcanes en la década de 1910. Las tensiones finalmente estallaron en octubre de 1925, cuando un soldado griego recibió un disparo después de cruzar supuestamente la frontera hacia Bulgaria mientras perseguía a su perro fugitivo. El tiroteo se convirtió en un grito de guerra para los griegos, que poco después invadieron Bulgaria y ocuparon varios pueblos. Incluso estaban listos para comenzar a bombardear la ciudad de Petrich cuando la Sociedad de Naciones finalmente intervino y condenó el ataque. Posteriormente, un comité internacional negoció un alto al fuego entre las dos naciones, pero no antes de que el malentendido resultara en la muerte de unas 50 personas. En 1828, turbas enfurecidas destruyeron gran parte de la Ciudad de México durante un golpe militar. Una de las víctimas de los disturbios fue un pastelero francés expatriado llamado Remontel, cuyo pequeño café fue saqueado. Los funcionarios mexicanos ignoraron sus quejas, por lo que Remontel solicitó una compensación al gobierno francés. Su solicitud pasó desapercibida hasta una década más tarde, cuando llamó la atención del rey. El rey ya estaba furioso porque México no había pagado millones en préstamos y ahora exigió que pagaran 600,000 pesos para compensar al pastelero por sus pérdidas. Cuando los mexicanos se negaron a entregar una suma tan astronómica, el rey hizo lo inesperado: comenzó una guerra. En octubre de 1838, una flota francesa llegó a México y bloqueó la ciudad de Veracruz. Cuando los mexicanos aún se negaban a pagar, los barcos comenzaron a bombardear la ciudad de San Juan de Ulúa. Siguieron algunas batallas menores y en diciembre habían muerto hasta 250 soldados. El famoso general Santa Anna incluso salió de su retiro para liderar el ejército mexicano contra los franceses y perdió una pierna después de ser herido por metralla. La lucha finalmente terminó en marzo de 1839, cuando el gobierno británico ayudó a negociar un acuerdo de paz. Como parte del tratado, los mexicanos se vieron obligados a desembolsar los 600,000 pesos, sin duda una gran suma para una pastelería en ese momento.
La batalla de Zapolino en noviembre de 1325 fue probablemente el único enfrentamiento a gran escala ocurrido por culpa de un cubo de agua. La llamada Guerra del Cubo de Roble enfrentó las fuerzas de las ciudades italianas de Bolonia y Módena. Según una leyenda que se repite con frecuencia, las hostilidades alcanzaron su punto máximo una noche de 1325, cuando una banda emprendedora de modeneses entró sigilosamente en Bolonia y se llevó el cubo de roble del pozo municipal. Para colmo de males, los funcionarios modeneses exhibieron el balde robado en su Palazzo Comunale o ayuntamiento. Tal afrenta al orgullo boloñés no podía quedar sin respuesta. Los funcionarios exigieron la devolución del cubo y cuando Módena se negó, los boloñeses declararon la guerra. Invadieron con un ejército de unos 30.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, incluidos contingentes de todo el norte de Italia. El 13 de noviembre, los modenenses se enfrentaron a los boloñeses en las afueras de la ciudad de Zapolino. La batalla duró 2 horas. Cada bando infligió unas 1.000 bajas al otro antes de que los boloñeses perdieran los nervios e interrumpieran el combate. Su retirada significó una derrota. La guerra del cubo se apagó cuando los modeneses no pudieron tomar Bolonia, cuyos habitantes permanecieron a salvo aunque humillados dentro de las murallas de la ciudad. Al final, los rivales firmaron un armisticio, pero un elemento quedó en el limbo. Hasta el día de hoy, el balde permanece en exhibición en el Palazzo Comunale de Módena, para disgusto de los boloñeses. En el año 532 después de Cristo, muchedumbres masivas inundaron las calles de Constantinopla, quemaron gran parte de la ciudad y casi derrocaron al gobierno del emperador Justiniano, y todo ello en nombre de las carreras de carros. Las carreras celebradas en el hipódromo de Constantinopla se habían disparado en popularidad durante el siglo VI y los aficionados se habían organizado en facciones estrictas. Estas antiguas hinchadas actuaban más como pandillas callejeras que como fanáticos de los deportes, y los grupos más poderosos, conocidos como los azules y los verdes, se hicieron notorios por su barbarie. El conflicto estalló en enero de 532, cuando el emperador Justiniano se negó a liberar a 2 miembros de los azules y verdes que habían sido condenados a muerte. En un raro caso de unidad, las 2 facciones se unieron y comenzaron a amotinarse. En unos pocos días, quemaron la sede del prefecto de la ciudad, se enfrentaron con los guardias imperiales e incluso intentaron coronar a un nuevo emperador. Enfrentado a una revolución a gran escala, Justiniano finalmente resolvió sofocar la rebelión por la fuerza. El emperador lanzó un asalto devastador contra los hinchas restantes. Al final del ataque, los disturbios habían sido sofocados y unos 30.000 miembros de la turba yacían muertos en los terrenos del hipódromo. En 1738, un marinero británico llamado Robert Jenkins mostró una oreja cortada y en descomposición ante los miembros del Parlamento. Como parte de un testimonio formal, afirmó que un oficial de la Guardia Costera Española le había cortado la oreja 7 años antes como castigo por contrabando. Estimulados por este conmovedor testimonio, los británicos pronto declararon la guerra a España. Así comenzó la extravagante Guerra de la Oreja de Jenkins. En verdad, un enfrentamiento entre los británicos y los españoles había estado en proceso desde principios de la década de 1700, y la oreja cortada de Jenkins simplemente sirvió como un catalizador conveniente. El conflicto tuvo sus raíces en las disputas territoriales por la frontera entre la Florida española y la Georgia británica, así como por los españoles de abordar y hostigar a barcos ingleses como el capitaneado por Jenkins. La lucha comenzó a fines de 1739 y continuó durante 2 años en Florida y Georgia, sin que ninguno de los 2 bandos saliera como un claro vencedor. El conflicto luego se fusionó con la Guerra de Sucesión de Austria, más expansiva, que no terminaría hasta 1748.